cada jueves viajamos a Alemania al encuentro de Juliana González, nuestra querida colega de la DW. Juliana, ¿cómo estás? Hola Darío, qué gusto saludarte. Bueno, hoy vamos a estar conversando acerca de un hito, del recuerdo de lo que se ha producido hace 85 años, que fue la Noche de los Cristales Rotos allí en Alemania, que fue de alguna manera el antes y el después, cuando terminó de desatarse todo el horror, ¿no?, del nazismo contra el pueblo judío en Alemania. Contanos un poco, Juliana, cómo se recuerda esa fecha tan fatídica. Bueno, Darío, empecemos por decir que ya aquí en Alemania oficialmente ese título del Kristallnacht, que es como lo traducimos en español, la noche de los cristales rotos, ha pasado, digamos, a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, como una connotación demasiado poética que pone en entredicho lo que realmente pasó, que como bien lo mencionabas, es el preludio precisamente del Holocausto y se conocen ahora como los pogromos del 9 de noviembre, que recuerdan precisamente lo sucedido hace 85 años cuando el régimen nazi, digamos que rompió los cristales de las sinagogas, de los hogares, de los negocios judíos y empezó ahí todo este tema de la muerte, del exterminio, del secuestro de los ciudadanos judíos para después ser transportados a los campos de concentración. Si me preguntas cómo se conmemora hoy precisamente bajo grandes estrictas medidas de seguridad en la sinagoga de Beth Zion se dieron cita políticos de muy alto nivel aquí en Alemania. Estamos hablando de ministros, estamos hablando del mismísimo canciller Olaf Scholz, los representantes de, por supuesto, el embajador de Israel, los representantes del Comité Central de los Judíos de aquí, de Alemania, pero también los familiares de algunos de los secuestrados que por Hamas, que como sabemos tienen nacionalidad alemana, pues para recordar ese hecho y para, como dijeron, digamos, las entidades políticas, para recordar esa promesa de Alemania de que esto no debería volver a suceder a pesar del clima en el que vivimos actualmente. Bueno, te referías acerca de las medidas de seguridad extremas, producto también de lo que es esta disparada de ataques antisemitas que se vienen produciendo en Alemania y en las principales ciudades europeas y también Estados Unidos y del mundo. ¿Cómo fueron, esas medidas de seguridad? ¿Cómo impacta de alguna manera ese contexto tan complejo de antisemitismo en el marco de este aniversario? Sin duda, para los ciudadanos del común que transitamos por algunos de esos lugares en nuestra vida diaria, realmente hace que se note precisamente a qué se refiere ese temor que ha expresado mucha parte de la comunidad judía que vive, por ejemplo, acá en la ciudad de Berlín y que vemos, digamos, que frente a los edificios como por ejemplo las comunidades judías, como las sinagogas, se han instaurado barricadas precisamente para evitar, digamos, que los ciudadanos puedan pasar mucho más cerca de la fachada de ese edificio, intentando dar seguridad a las personas que entran a esas comunidades o a esas sinagogas y también, digamos, proteger al público, a los transeúntes que están por ahí. Se dice que el gobierno, por ejemplo, dijo que había invertido 22 millones de euros adicionales, ¿no?, hasta alcanzar 22 millones de euros este año para todos los temas de seguridad. Y precisamente hoy, en ese evento que sucedió en horas más temprano de la mañana aquí de Alemania, en Berlín, pues había muchas medidas de seguridad. ¿A qué se refiere eso, Darío? Por ejemplo, cierre de calles por las que solamente puedes transitar, o el día de hoy si tienes el permiso porque vives cerca de ahí, o sea, en esa misma cuadra, o por si estabas invitado, digamos, para los eventos mismos, puestos de control, y esto hace que pues se sienta, digamos, ese ambiente. Pero también hemos visto a un canciller Scholz muy claro en sus palabras en decir que es una vergüenza lo que está sucediendo, precisamente en alusión a ese aumento de casos de incidentes antisemitas. Uno de ellos fue precisamente en esa sinagoga, otro en una de las comunidades aquí que están, digamos, más asociadas a la vida ortodoxa judía, donde fueron víctimas de explosiones de objetos, de bombas Molotov a los pocos días de lo que sucedió en terrible atentado de Hamas en Israel. Respecto justamente de estos ataques antisemitas, ¿ha habido
repercusiones judiciales, algunas evidencias por lo menos, investigaciones respecto de quiénes son los que están detrás de muchos de estos incidentes que enumerabas? Sí, sin duda, digamos que el gobierno se lo ha tomado como una bandera muy clara en este tiempo y lo que hemos visto son declaraciones no solamente del canciller, sino también de la ministra del Interior. Y no solamente las declaraciones, Darío, hemos visto también cómo se prohíbe, por ejemplo, las actividades de respaldo al grupo Hamas, a un grupo también que promueve, digamos, las actividades de prisioneros palestinos. Todo eso, digamos, en ese marco de lo que está sucediendo, pero también han sido hoy más claras las palabras del canciller, que las han repetido a lo largo de estas 4 semanas diferentes miembros de su gabinete, y es que el tema del antisemitismo va a estar súper claro, por ejemplo, también para aquellas personas que se quieren nacionalizar como alemanes. Digamos que tiene que quedar muy claro que no tienen posturas antisemitas, que estas posturas van a ser perseguidas también bajo el tema, digamos, de la ley de desinformación en las redes sociales. Es un tema que está en el corazón de la agenda política y en el que ya se van dando esos primeros pasos. De momento yo por lo menos no tengo ninguna información sobre quiénes podrían haber sido los responsables de esos incidentes con las bombas Molotov, pero sí es claro que el gobierno está tomando medidas jurídicas también y no solamente en la narrativa para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Juliana, para cerrar nada más, la verdad es que es impresionante cómo Alemania hace desde hace mucho tiempo, es política de Estado, una revisión muy estricta realmente de lo que fue su historia, y es admirable realmente cómo la política alemana parece, más allá de quién gobierne, al menos hasta ahora, muy decidida a hacer de alguna manera justicia con la historia y dejar muy claro todo lo que sucedió. No sé cómo lo ves vos desde allá, pero desde afuera se ve como un compromiso muy grande que realmente es una rareza, porque hay un montón de países que han cometido crímenes atroces en su historia y que no hacen esa revisión realmente de su pasado. Sin duda, Darío, es un mea culpa alemán que marca su política exterior, que marca también su política interna en este país. Por ejemplo, a diferencia de otras constituciones, todos los temas relacionados, digamos, con la alusión al nacionalsocialismo, a celebrar eso, por ejemplo, están prohibidos. El saludo hitleriano, el libro de Mein Kampf hasta hace muy poco, todos esos elementos están prohibidos porque Alemania sabe y reconoce el terrible error que cometió, la violencia sin par que conocemos como el Holocausto, donde murieron esos 6 millones de judíos, donde hubo una gran persecución en toda Europa, y eso es parte de su trabajo. Aquí todo el trabajo de la memoria histórica es bastante fuerte, lo ves, digamos, en instituciones públicas, lo ves también en iniciativas privadas y ves también cosas bonitas. Y déjame que te mencione un ejemplo que es pequeñito, pero que también habla, digamos, de esa necesidad como sociedad de mostrar eso, y es la existencia de un restaurante aquí en Berlín que se llama Canaan, que es manejado por un israelí y por un palestino, tratando de mostrar que las diferencias reales no existen, que somos seres humanos, que hay que trabajar en con el otro, para el otro, y como lo decía el canciller hoy, no podemos volver a esos tiempos donde existía el nosotros y los demás. Y es un trabajo que, como vemos, cuesta muchísimo porque siguen repitiéndose lamentablemente, y a pesar de todos estos esfuerzos, pues incidentes antisemitas, lo hablábamos ya tú y yo en otra ocasión de lo que pasaba aquí en los alrededores de Berlín, también en algunas escuelas, y es un trabajo que se demuestra que tiene que seguir en el día a día, y por eso ha sido tan importante la labor del gobierno y la labor de darle voz, por ejemplo, a los sobrevivientes del Holocausto, que vienen y hablan ya en su edad tan adulta con niños de los colegios para recordarles lo que sucedió y evitar precisamente que eso se vuelva a repetir. Juliana, muchísimas gracias. Es siempre muy interesante todo lo que nos traes y todo lo que nos contás. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Darío. Un 9 de noviembre tenía lugar uno de los episodios más infames de la historia de Alemania, la tristemente famosa Noche de los Cristales Rotos,
Una noche de fuego y violencia organizada por el régimen nazi y que tuvo a la comunidad judía como víctima. Era el inicio del Holocausto. Noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Centenares de sinagogas judías arden presas de las llamas en diferentes puntos de Alemania y Austria. También viviendas, comercios, incluso cementerios. Todo lo que tenga algún tipo de relación con la comunidad judía debe ser eliminado. Las directrices vienen de lo más alto. El régimen de Adolf Hitler hace tiempo que ha decidido aniquilar cualquier vestigio judío y acaba de dar un paso más en su ofensiva. Con la falsa apariencia de un levantamiento popular contra la comunidad judía, los nazis han organizado una noche de fuego y violencia a gran escala. No solo se atacan los edificios, las propiedades, también las personas son el objetivo. Se calcula que al menos un centenar murieron durante la tristemente famosa Noche de los Cristales Rotos. Decenas de miles más tomaron al día siguiente el camino sin retorno hacia los campos de concentración. La solución final estaba en marcha. Aquella noche fue la explosión, pero la pólvora hacía tiempo que había sido ya convenientemente dosificada por el régimen. Todo lo judío era perseguido, denigrado, apartado literalmente. Al principio de forma sutil, luego cada vez más abiertamente, como en el caso de los 20.000 judíos que a finales de octubre de 1938 fueron secuestrados y deportados en masa a Polonia. Varsovia rechazó en un principio admitirlos y quedaron en tierra de nadie, en la frontera. El hijo de uno de los deportados, Herschel Greenspan, se dirigió al embajador alemán en París, Ernst von Rath. No obtuvo respuesta. El 7 de noviembre, Greenspan disparó a von Rath, que murió horas después. Hitler tenía ya la excusa perfecta. Por si la humillación no era suficiente, el régimen nazi decidió que los judíos debían pagar de su propio bolsillo los destrozos sufridos en sus propiedades. Además, dictaminó una indemnización al Estado por valor de 1.000 millones de marcos en concepto de desagravio. Pero el recuerdo de aquellos hechos sigue aún muy presente en Alemania. ¿Es aún el antisemitismo algo presente en el país? Ya se sabe, quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Vamos a ir a un corte breve.